al expositor de esta noche, que es muy cercano de la Sociedad Bíblica Peruana. Es el pastor Miguel Bardales. Él es pastor de la Iglesia Bíblica de La Molina, en Lima, Perú, y es el presidente de la Sociedad Bíblica Peruana. Y dato curioso, es desde hace 9 años presidente. Así que todas estas actividades de interacción con la Biblia que hemos estado realizando han sido también dentro de su gestión. Él tiene estudios de teología en el Seminario Internacional Teológico Bautista de Buenos Aires. También ha sido es fundador del Ministerio de Acción de Gracias, ¿no? Y en el Perú es muy importante porque como parte de acción o de impacto en la sociedad, fue incorporado el Día de Acción de Gracias como parte de las actividades oficiales y protocolares en las festividades de la independencia del Perú. Y es un acto en el cual acude el presidente de la República y el mensaje de la palabra de Dios se transmite a nivel nacional por los diferentes medios de comunicación. Es maestro y conferencista internacional y puedo decirlo, soy testigo de ello. Le encanta enseñar y enseñar a los pastores y en este momento está en la ciudad de Huancayo de haber dado un seminario a los pastores. Así que con mucho gusto dejo con ustedes al pastor Miguel Bardales. Buenas noches, hermanos. Una alegría estar por primera vez con ustedes, eh, con la responsabilidad de compartir. Es verdad, soy testigo del inicio de los webinars y de la bendición que significa para tantos hombres y mujeres de Dios que encuentran en este espacio un momento para reflexionar y para estar mejor equipados. Me han dicho que tengo 40 minutos, así que vayamos directo al tema de esta noche, la introducción. La sociedad bíblica no solo tiene el propósito de distribuir la Biblia, también tiene el desafío de promover entre los pastores, los líderes de las iglesias, el pensamiento, la reflexión. Y ello significa que cuando hay una circunstancia especial, la sociedad bíblica trata de plantear temas para reflexionar. En el Perú, nosotros nos acercamos al final de un proceso electoral. El próximo 12 de abril, los peruanos irán a las urnas para elegir en la primera vuelta al presidente y a los congresistas. Y ese motivo ha sido ocasión para que publiquemos una porción bíblica con el título Un gobierno como Dios manda. Y a propósito de ese título, yo he preparado una conferencia que quiero compartir con ustedes ahora. Entonces voy a poner en la pantalla el tema que vamos a tratar. El título es El sagrado deber de elegir. Y aunque algunas de las referencias están conectadas con el Perú, sin embargo, creo que la, la, la semejanza de nuestros países, de nuestra cultura, nos va a permitir generalizar y particularizar. Comienzo con esta primera declaración. En los países de nuestra región, la práctica democrática parece que ha encontrado una época de bonanza. Después de que nuestros países vivieron tiempos azarosos de golpes de Estado y elecciones y golpes de Estado y elecciones, ahora en la mayoría de los países de América Latina hay un proceso continuo de elecciones en los que la ciudadanía tiene la posibilidad de elegir. Eso significaría que la democracia en América Latina ha llegado a un nivel de madurez. Perdón, debería de significar, porque detrás de ese maquillaje de madurez está ese sentimiento de desconfianza, decepción que gran parte de la población de América Latina siente hacia los líderes políticos
de nuestras naciones. Y eso no es un discurso, eso es algo que lo percibimos, que lo sentimos en todo lugar. Somos una región de contrastes, porque por un lado tenemos una cultura maravillosa, tenemos cosas tan lindas, pero por otro lado parece que tenemos una clase política que no logra responder a las necesidades. Aquí en el Perú se acerca el proceso electoral y tenemos 35 candidatos a la presidencia y más de 7.000 candidatos a la Cámara de Diputados y Senadores. Eso no es señal de fortaleza democrática. Eso es señal de confusión, de populismo, de aprovechamiento. Y en ese contexto, yo creo que hay una pregunta obligatoria que nos tenemos que hacer. No una pregunta por la coyuntura, sino una pregunta a partir de nuestro creer, de nuestra fe. Y esa pregunta es, ¿tiene algo que decir la Biblia cuando una nación debe elegir a sus autoridades? Como ven, esta no es una pregunta solo para la coyuntura. Esta es una pregunta importante, que tiene doctrina, que tiene teología. ¿Tiene algo que decir la Biblia cuando una nación debe elegir a sus autoridades? Y nosotros a priori decimos que sí, pero ¿qué es lo que tiene que decir? Y de eso trata el tema que voy a compartir esta noche, de tratar de explicar lo que la Biblia dice. Y empezamos por lo sencillo. La Biblia dice, por ejemplo, que todos nosotros tenemos una doble ciudadanía. Ahí estoy yo cuando no tenía canas y usaba el DNI antiguo. Ahora tenemos un DNI electrónico en el Perú. Y he puesto esa imagen porque quiero expresar esta verdad. Tenemos una doble ciudadanía. Por un lado, somos ciudadanos de la patria celestial, y si hacemos una descripción sociológica de la patria celestial, entonces el Evangelio de Mateo dice que allí no hay corrupción, ni sicariato, ni extorsión, ni ninguno de los problemas sociales que tienen nuestras naciones. Porque allí la polilla, el orín no corrompe, los ladrones no minan ni hurtan. Cuando lleguemos a la patria celestial, vamos a vivir tranquilos. Pero mientras tanto, en el aquí y en el ahora, tenemos una patria terrenal. Los peruanos tenemos un himno nacional, pero también tenemos una canción que nos identifica, cuya letra se la conocen los peruanos de memoria. Dice así: tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca, prefiriendo morir, legó a su raza la gran herencia de su valor. El Perú es un lindo país, como es linda cada una de nuestras naciones. Pero el Perú, como también nuestras naciones, está sumido en una serie de enormes problemas, en una crisis profunda. Y cada vez que nos toca elegir, pensamos que ese que va a ser elegido va a traer la solución. Pero hermanos queridos, los problemas de nuestros países no son coyunturales. El problema de nuestros países es mucho más profundo y es definido en la Biblia con una palabra que para la cultura de hoy está pasada de moda, es irrelevante, pero para nosotros es fundamental. Aquí, en la patria terrenal, tenemos el problema del pecado. Y es este pecado el que se expresa en todos los problemas sociales que vivimos, en la interacción de las personas, en la conducta de los individuos y en todos estos conflictos en los que estamos. Y eso, si tenemos que ser claros, eso significa que el futuro de nuestras naciones no se va a resolver sencillamente con un programa político.
para que nuestras naciones se enrumben, necesitan volver a Dios. Por eso somos iglesia. Por eso tenemos la gran comisión. Por eso la sociedad bíblica no se cansa de distribuir las escrituras. Las iglesias no se cansan de predicar y todos nosotros sabemos que la tarea de testificar y de discipular es permanente y tan urgente como al principio. Así que en el futuro todos viviremos en una patria perfecta. Pero aquí y ahora vivimos en naciones que necesitan volver a Dios. Y con respecto a esas naciones, Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: Señor, yo te ruego que no los quites del mundo, te ruego que los guardes del mal. Esa oración de Jesús, que nos siembra en esta tierra, en esta realidad, significa que en esta patria terrenal tenemos que asumir nuestros derechos, pero también tenemos que cumplir nuestras responsabilidades. Y de todas las responsabilidades ciudadanas que tenemos, una de las más importantes y significantes es la responsabilidad de elegir. El próximo 12 de abril, en el Perú, todos los ciudadanos obligatoriamente tendrán que acudir a las urnas. En ese momento, con una papeleta enorme de 185 espacios en fuente número 9, después de haber hecho largas colas en el inclemente sol de la ciudad, los ciudadanos en minuto y medio tendrán que hacer 5 marcas. Para muchos peruanos, esa es una tarea tediosa, en la que no creen, en la que no tienen esperanza. Pero para los cristianos, la responsabilidad de elegir debe entenderse como una responsabilidad espiritual. Por eso, el título de esta conferencia es El sagrado deber de elegir. ¿Y por qué tan pretencioso? ¿Por qué el sagrado deber de elegir? Porque la Biblia lo dice, porque nosotros recitamos en nuestras iglesias este versículo que conocemos. Si ustedes comen, beben o hacen alguna otra cosa, háganlo para la gloria de Dios. Comer, beber, están allí porque son las actividades básicas, pero cualquier otra cosa es un espectro enorme. En ese cualquier otra cosa están los negocios, los proyectos, la diversión y obviamente también está la responsabilidad de elegir. Si ustedes comen o beben o eligen a sus autoridades, y entonces la cosa toma una dimensión distinta. Tienen que hacerlo para la gloria de Dios. Este pasaje bíblico está diciéndonos que el acto de votar no solo es una responsabilidad cívica, también es un acto espiritual. Es el ejercicio de nuestra mayordomía ciudadana delante de los hombres, pero ojo, también delante de Dios. Ahora, esta reflexión nos lleva a una primera conclusión que comparto con ustedes. En la pantalla, nada por aquí, nada por allá, y acá viene el pensamiento. La forma como votamos revela lo que pensamos. Si somos de derecha, de izquierda, centro derecha, centro izquierda, centro derecha, pero volteando a la izquierda, revela lo que pensamos.
y cada uno es dueño de su pensamiento, pero también revela la teología que sustenta nuestro testimonio. Es un acto cristiano. Y por ello, aquí en la sociedad bíblica, comprendiendo que elegir es una responsabilidad delante de Dios, entonces planteamos este tema con un propósito. Venimos a desarrollar este tema no para buscar votos, sino para formar conciencia. No es un tema electoral que al final ha de aterrizar en alguna de las opciones políticas que se presentan. No, este tema lo que pretende es formar conciencia. Es decir, lo que quiero en esta noche, en los minutos que me han dado, es llevarlos a pensar. A pensar, por ejemplo, en lo que la Biblia dice sobre cómo organizar los pueblos. Porque hay en la Biblia un proceso en el que un pueblo de esclavos se convierte en una nación. Me estoy refiriendo a Israel. El Israel de Egipto no era nación, era un conjunto de esclavos. El Israel que ingresa a la tierra prometida no es un conjunto de esclavos, es una nación que se ha organizado y que toma posesión de la tierra que Dios le dio. ¿Cómo fue que este grupo de esclavos se convierte en una nación? Para eso tenemos Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los, los libros del Pentateuco que explican las leyes que dieron origen a esa nación. Así que cuando tenemos que buscar en la Biblia pautas sobre cómo se organizan los pueblos, tenemos que irnos a ese periodo en la historia. Y de ese periodo en la historia, yo quiero llamar la atención de ustedes a un momento en particular. A ese momento en el que Moisés, líder único y absoluto del pueblo israelita, que tenía sobre sus hombros la responsabilidad de resolverlo todo, desde los problemas enormes hasta los problemas domésticos, al momento en que ese hombre fue visitado por su suegro Jetro. Y en Éxodo 18:21, en Éxodo 18:21, ¿qué pasó acá? Jetro le dice a Moisés, le dice, escoge de entre el pueblo algunos hombres respetables, temerosos de Dios, confiables, nada ambiciosos, y ponlos al frente de grupos de 1,000, 100, 50 y 10 personas. No, este no es un versículo para elegir diáconos. No, este no es un versículo para elegir pastores. Este es un versículo que está hablando de elegir líderes sociales. Hombres que se hagan cargo de 1,000, de 100, de 50 y de 10 personas. Y los requisitos que aquí se colocan, las virtudes que aquí se colocan, no son las virtudes que un pastor debe cumplir, o que un diácono debe cumplir, o que un líder de un ministerio, sino que esos líderes sociales deberían de ser hombres respetables, temerosos, confiables, nada ambiciosos. Ahora, en este versículo me llama la atención el verbo que Jetro utilizó. Aquí en español está traducido como escoger. Jetro le dice escoge, elige. Resulta, queridos hermanos, que cuando en el Antiguo Testamento nos encontramos con el verbo escoger, tenemos dos posibilidades. Escoger en hebreo puede ser bajar o puede ser hasar. Ambos se traducen como escoger. Pero bajar se refiere a una escogencia superficial. Cuando escoges
por tu mirada, por la apariencia. Por ejemplo, clásico, la elección de Saúl. ¿Por qué lo eligieron? La Biblia no lo esconde, porque era el más guapo de todo Israel. No lo entrevistaron, no lo examinaron, solo lo vieron. Como muchos en América Latina escogen por el marketing, por lo que dice, por la imagen que construye. Interesante es que cuando Jetro le dice a Moisés, escoge, no le dice, guíate por la apariencia y escoge a los más guapos. No, le dice, asá, que significa realizar una mirada profunda y penetrante. ¿Qué significa eso? Significa que para elegir se tiene que discernir. Entonces, esta ya es una tarea cristiana. Necesitamos discernir. Hay una diferencia entre revelación y discernimiento. La revelación no implica mayor esfuerzo que el recibirla. Distraído, ocupado en otras cosas y viene la revelación. Discernir es un ejercicio intelectual, racional, un escudriñar profundo. Y Jetro le dice a Moisés, tienes que discernir 4 virtudes para que puedas nombrar líderes sociales en la nación. Esas 4 virtudes son Hayel, Yaré, Emet, Zumbetza. Acá tenemos 3 opciones para entender estas palabras. Tomar un curso de exégesis en hebreo, y entonces estamos más o menos preparados. Pedir el auxilio de la IA, y entonces la IA va a darnos una definición de cada uno de estos términos, pero que no siempre es confiable. Que si no tienes el marco, la IA no es que te va a mentir, es que te va a responder lo que tiene a la mano. La otra opción que tenemos, para aquellos que no tienen los estudios en hebreo, es utilizar todas las versiones de la Biblia que tengamos a nuestro alcance. Si ustedes conocen la Biblia multiversiones, bueno, ahí pueden comenzar. Buscan Éxodo 18:21 y ven cómo se traducen estas 4 virtudes de distinta manera. Hayil se traduce como respetable, capaz, virtuoso. Tiene que ver con la capacidad de la persona, con que sea capacitado. Yaré se traduce como temeroso, como obediente, porque el temor a Dios es un freno, es un limitante. Yo soy hijo de pastor, pero a los 17 años quise apartarme de Dios. Lo primero que hice fue apartarme mentalmente. Entonces me declaré agnóstico. Lo siguiente que tenía que hacer era irme al mundo. Irme al mundo significa, bueno, una borrachera, una fiesta, hacer lo que la gente hace. No lo hice porque tenía miedo. Urdí un plan. Dije, voy a llegar tarde a casa, voy a provocar a mi padre, pastor con un carácter fuerte, para que se enoje. Se enoja, explota y exploto yo y me voy. Llegué tarde a casa, lo encontré sentado en la sala y cuando me vio levantó la cabeza y dijo, ¿estás bien? Sí, le dije, descansa, hijo, mañana tienes que estudiar. Y me quedé con las ganas. Así que a estas alturas de mi vida, nunca he tomado, nunca he fumado, nunca he ido a una fiesta. La única chica que tengo es mi esposa. Yo soy, decimos aquí en el Perú, recontra, ultra, archi, zanahoria. Pero no porque tenía vocación, porque tuve temor. El temor a Dios es un factor limitante. Confiable, emet, tiene que ver con la trayectoria.
con la autenticidad, con qué familia tiene, la mantiene o la perdió, qué colaboradores tiene. Sombetza tiene que ver con, con aborrecer la avaricia, con no hacer favores a cambio del dinero, con no buscar ganancias deshonestas. Así que Jetro le dice a Moisés, escoge, elige personas que tengan estas 4 virtudes. La pregunta es, ¿dónde vamos a encontrar personas con estas características? ¿Dónde vamos a encontrar en la América Latina de hoy hombres y mujeres con estas 4 características? Es en este punto donde surge la decepción, donde se impone la creencia de que todos los candidatos son igualmente malos. Es aquí donde surge la idea de que iremos de mal en peor y que no vale para nada el esfuerzo de examinar, discernir, evaluar, porque nadie llena los requisitos. Pero hermanos queridos, estoy diciendo que para elegir tenemos que discernir, y discernir tal como enseña la Biblia es difícil y puede ser frustrante, porque es parte de transitar por el camino angosto y pedregoso. Para nosotros nunca va a ser fácil. Más fácil es ir por el camino ancho. Más fácil es dejarnos llevar por las imágenes que proyectan los especialistas del marketing político. Más fácil es dejarnos convencer por las imágenes que se construyen a gusto de cada cliente. Más fácil es decir, estamos en un mundo malo, donde los intereses económicos premian, así que vamos a quedarnos en nuestras 4 paredes para tener conciertos de alabanza, predicar, orar y ayunar. La verdad es que elegir es muy difícil. Pero pensemos, para nosotros es difícil, porque estamos en esta realidad. Pero pensemos, ¿y cómo habrá sido para Moisés? Porque todo este lío arranca con el consejo que Jetro le da a Moisés. Escoge, le dice, de entre el pueblo, hombres que tengan estas 4 virtudes, pero el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no era un dechado de virtudes. El pueblo de Israel, lo saben ustedes, era un pueblo complicado, era un pueblo inmaduro, lleno de esclavos, de gente ignorante, sin criterio. Tan poco criterio, tan poco compromiso, que cuando Moisés va al monte Sinaí, la demora se convierte en desesperación y la desesperación se convierte en construir un becerro de oro. Entonces, traemos este versículo al siglo XXI, lo aplicamos a nuestra realidad en América Latina y decimos, no se puede, ¿dónde va a haber gente así? Pero ¿y con Moisés? ¿Cómo habrá sido con Moisés? Entonces, en sus memorias, cuando Moisés ya está viejo, pronto a partir, 40 años después del consejo que Jetro le dio, 40 años después, Moisés cuenta cómo lo resolvió. Deuteronomio 1, del 12 al 13. Dice Moisés, mi suegro me dijo que tenía que escoger. No podía escoger porque no había nadie. Entonces lo resolví diciendo, denme dentro las tribus de ustedes. Miren cómo cambia de lo singular a lo plural. Cómo la responsabilidad individual se convierte en responsabilidad social. No es la democracia como la entendemos, no, es la responsabilidad que todos
tenemos que asumir. No podemos rehuir esa responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Pero número dos, Moisés ha recibido 4 virtudes, 4 ideales que no los encuentra. Entonces Moisés no es que anula, es que cambia los 4 ideales por 3 indicadores reales. Y entonces dice, tienen que buscar hombres sabios, entendidos y con experiencia. Miren ustedes cómo las virtudes ideales se convierten en indicadores prácticos. Los escritores latinoamericanos, en el boom de la novela latinoamericana, acuñaron el término realismo mágico. Es decir, contarte una fantasía como si fuera real. Contarla con tanto arte que tú te metes en la historia y la vives. Locas, descabelladas, irreales, pero la vives como si fueran reales. Los evangélicos en América Latina, a partir de estos datos, tendríamos que hacer uso del realismo bíblico. Los que no son bíblicos hablan de el eslogan, hay que escoger al mal peor, al menor mal, perdón, ¿no? Al menor mal, el mal menor. Pero no, eso es con amargura, con decepción. Pero nosotros tenemos que hacerlo con esperanza. Tenemos que hacer uso del realismo bíblico. Y entonces tenemos que discernir, evaluar en base a estos 3 indicadores. Sabiduría, entendimiento, experiencia. Por sabiduría, la Biblia se refiere a saber lo que se tiene, a haberse preparado. O sea, mañana una persona que estuvo dedicada al arte dice, yo quiero conducir a mi país. ¿Pero qué preparación tiene? ¿Pero dónde se formó? ¿Pero qué ha leído? ¿De qué se ha nutrido? Eso es la sabiduría. El entendimiento tiene que ver con la inteligencia estratégica, porque América Latina tiene problemas reales, la inseguridad, la salud, la educación, la prosperidad, la informalidad. Y entonces los políticos pueden tener lindos discursos sobre cómo resolver los problemas, pero no se trata de discurso, se trata de destreza comprobada, porque solo hay que mirar alrededor del mundo qué modelos funcionan y qué modelos se quedan en discurso. Entonces, entendimiento es la inteligencia estrategia, la capacidad de resolver problemas reales, no solo de tener como un filósofo grandes reflexiones, pero que no aterrizan en la vida real. Y por experiencia se refiere a la trayectoria. Es una persona que se puede calificar como arribista o que tiene una trayectoria de vida. Es una persona cuyos colaboradores se han ido formando en el camino o ha chancado y aplastado a sus opositores para ponerse por encima y ahora se ha aliado a grupos de interés que también van a tratar de manipularlo. Miren cómo las 4 virtudes se convierten ahora en 3 indicadores prácticos, en una lista que es ahora manejable, que es ética, porque es una lista ética, que es responsable, porque nos obliga a discernir, pero que es realista, que es cercana. Esto significa que el voto cristiano es sagrado, pero también tiene que ser realista, porque no vamos a buscar personas que no existen.
por su propia naturaleza pecaminosa. No existe. Entonces, lo que podríamos hacer para ir aterrizando el asunto es plantearnos tres preguntas importantes. ¿Qué dice su historia? Es decir, no lo que promete hacer, lo que ya hizo, no el discurso de campaña, sino cómo manejó su familia, su formación, su empresa, el cargo previo que asumió, su historia. Entonces puedo ver si tiene sabiduría, entendimiento, experiencia. Y tengo que preguntarme además, ¿qué dice su plan? ¿Hay mucho discurso o hay entendimiento, inteligencia estratégica? ¿Es un plan idealista o es un plan realista, comprobado, garantizado? ¿Es un plan real o es una venta de ilusiones? Porque en América Latina rápidamente caemos en ilusiones. La ilusión de que todos van a tener acceso a la salud gratuitamente. La ilusión de que el gas va a ser subvencionado para todos de manera igual. Suena bonito, pero es realizable porque los especialistas en marketing político buscan ingenuidad, pero la fe no puede ser ingenua. La fe camina de la mano de la sabiduría. Entonces tenemos que discernir qué cosa dice el plan. Y en tercer lugar, tenemos que preguntarnos quiénes conforman su equipo. Son personas que han formado un equipo de colaboradores con los que han ido creciendo y compartiendo responsabilidades. O vamos a caer en la idea de que no necesita colaboradores porque es un caudillo que arrasa con las multitudes. No, nosotros, cuando nos toca elegir, no elegimos a un Mesías, no elegimos a un superhéroe. Al que elijamos, lo vamos a elegir en medio de su naturaleza pecaminosa. Entonces tenemos que mirar quiénes lo rodean. Si el equipo es íntegro o si es oscuro. Porque si es oscuro, entonces el gobierno va a ser oscuro. Así que cuando lo vemos de esta forma, nos podemos dar cuenta de que la Biblia nos llama a buscar competencia, capacidad, experiencia. Y otra vez, con la pantalla en blanco. Llegado a este punto, lo más fácil es decir, todavía sigo creyendo que no hay nadie. No, no es que no haya nadie, es que tenemos que discernir, tenemos que hacer el ejercicio, porque no vamos a elegir al Mesías, porque no vamos a elegir a alguien que va a traer al reino, porque ningún candidato será perfecto, porque nuestra tarea no es decirle a la iglesia por quién va a votar. Nuestra tarea es enseñar a discernir, evaluar, ver, discernir y evaluar a la luz de la palabra. Y esto es importante, porque el ejercicio de esta noche se ha parado en la escritura. Y he tenido cuidado de que se quede allí,
para que no piensen de que es una enseñanza de derecha o de izquierda o de alguna opción. No, mi pretensión es tratar de escudriñar la Biblia y dejar que ella nos desafíe. Entonces, nuestras iglesias, los hermanos de nuestras congregaciones, necesitan aprender a ver, discernir y evaluar. Porque si los pastores y los líderes no lo hacen, los especialistas en marketing lo van a hacer. Y, y las mentes y los gustos y las voluntades de nuestra gente van a ser manipulados. Termino ya. Pero ¿y qué pasa si haciendo todo esto, de todas maneras, nos equivocamos y todo sale mal? Es que somos cristianos y nuestra esperanza no está en los hombres, sino en Dios. Así que, en tanto que discernimos, reflexionamos, también tenemos que orar. Y el profeta dice que si el pueblo que invoca el nombre de Dios se humilla, busca el rostro de Dios, pide perdón por sus pecados, entonces dice la Escritura que Dios perdonará y sanará su tierra. Así que a la par que hacemos ejercicio del discernimiento, tenemos que usar la esperanza bíblica y llenar nuestras vidas de oración y de intercesión por nuestros países. Porque finalmente, hermanos, todo está en las manos de Dios. Dicho esto, les agradezco, he cumplido los 40 minutos casi a la perfección, así que les agradezco y se abre el tiempo de las preguntas que alguien pueda tener. Seguro que no van a haber preguntas. Muchas gracias, Pastor Miguel. Antes de pasar a las preguntas, vamos a hacer algunos anuncios. Ahí le voy a pedir a mi compañero Ronald que me ayude a publicar los flyers. Y bueno, vamos a empezar. Acá tenemos ya las novedades de que vamos a empezar nuestros siguientes diplomados, así que muchos que han estado esperando ya y preguntando cuándo hay un nuevo diplomado, cuándo se inicia un nuevo diplomado. Estamos haciendo estos diplomados especializados, temáticos, a diferencia de los que hemos dictado anteriormente, y este se va a concentrar en los estudios acerca del Jesús histórico con especialistas en su campo y donde ustedes van a poder conocer más acerca de Jesús y van a ser 15 semanas. La modalidad es online los días sábados y van a tener acceso al campus bíblico, que es la plataforma virtual de e-learning que va a reforzar junto con los pastores a que ustedes puedan profundizar en el conocimiento bíblico. El inicio es el 16 de mayo. Ahí en el chat, ustedes, los que deseen información, que quieran conocer más acerca de la currícula, pueden acceder al link y hay descuentos para quienes se matriculan anticipadamente. Y también tenemos el curso, este curso siempre la gente se matricula y quiero decirles como acto curioso de que cuando hacemos diplomados de homilética, diplomados sobre predicación, en este caso herramientas esenciales para la predicación, el 80% de los que se matriculan son profesionales. Uno pensaría de que es un diplomado para pastores, pero no es así. La mayoría de los que se matriculan son personas laicas y que están sirviendo en la enseñanza. Ahí se va a explicar acerca de 4 tipos de sermones, así que no se lo pierdan. Ahí también pueden encontrar en el chat
el link para que puedan tener más información sobre este diplomado. Y continuamos. Muy bien, entonces vamos ahora hacia la parte de preguntas. Y me gustó cómo terminó el pastor Miguel. Yo estaba con el versículo que no hay quien haga lo bueno. Eh, pero el pastor Miguel terminó con la parte de esperanza, que tenemos que tener esperanza y que el Señor tiene control de todo. Así que el Señor tiene control sobre cada nación, sobre cada país y hay que ponernos en sus manos. A ver, les voy a pedir para que puedan levantar su mano aquellos que tengan preguntas y vamos a empezar con las preguntas. A ver, hermano Marco, ¿puedes activar su micrófono, por favor? Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto poder compartir este tiempo. Pastor Miguel, me preocupa cuando leo y una de sus láminas decía, la forma como votamos revela lo que pensamos y revela la teología que sustenta nuestro testimonio. Particularmente veo que dicha declaración es como punitiva, porque sentiría que hay una inclinación. Si voto para la derecha, esa es mi teología. Si voto para la izquierda, esa es mi teología. Considero que ahí estamos de alguna manera discriminando el pensamiento político que tenga el miembro de la iglesia. Sabemos que elegimos administradores y que realmente buscamos el ideal a través de la guía de lo que nos da la palabra de Dios. Pero olvidamos que hoy vivimos pensamientos sociales, políticos, distintos a los que vivían en aquel entonces la nación de Israel en formación. ¿Cuál debería ser el papel del pastor para cuando orienta a la congregación al momento de ir a las urnas a elegir a los mandantes de un país, de una ciudad? Gracias, pastor. Marco, creo que tu reflexión es correcta cuando la enseñanza no ha ido acompañada de la reflexión y del discernimiento bíblico. Yo puedo pensar a favor de derecha, izquierda, centro, lo que fuera, por mi propio análisis. Pero además de esa reflexión propia, personal que hago, necesito hacer el ejercicio que Jetro le pidió a Moisés. Necesito hacer la evaluación que Moisés le pidió al pueblo para que el voto que yo voy a dar exprese lo que pienso, claro que sí, pero también lo que creo. Porque muchas veces en nuestra historia y en nuestra experiencia hacemos divorcio. O sea, la vida de fe para el ámbito privado. Y en el ámbito social, entonces, cada uno tiene opción. No, nosotros somos seres integrados. Entonces, eso es lo que pretendo con esa declaración. Si haciendo todo el ejercicio vota por la opción que quiere, pues con toda libertad, nadie puede decirle a nadie esto está bien o está mal. Pero lo que sí tenemos que hacer es ayudar a que nuestra gente discierna. Hay que enseñarles a ver, a discernir, a analizar. Que creo que en América Latina es una gran necesidad. Y los pastores tenemos que atender esa necesidad. Así que por allí va esa declaración
en una de las partes de la presentación. Muchas gracias, Pastor Miguel. Ahora vamos a dar el pase a Osiel Santosco. A ver, Osiel, si puedes, por favor, desactivar tu micrófono y decirnos de dónde eres Eh, antes de hacer tu pregunta. soy, Ah, te escuchamos. Adelante. Osiel, se me- se entrecorta, parece. eh, A ver, ahora sí, a ver, te escuchamos. mi- Si tenemos problemas con tu audio, si puedes escribir en el chat tu pregunta, te agradecería. Entonces vamos a seguir con la hermana Luz. Por favor, desactive su micrófono. Buenas noches, hermano. Yo quería preguntarle que ahora ante tantos partidos que hay en el caso de nuestro Perú, hay como una corriente que le escucho aún en la iglesia que es el votar en blanco o viciado. ¿Cuál debería ser? Particularmente pienso que un cristiano debería tomar una decisión, pero yo pienso que eso está pegando con mucha fuerza. ¿Cuál sería la recomendación que debemos tener? Estuve hace unos días en el norte del Perú y entré a una tienda y conversé con el tendero. Y como este es el tema que está de moda, le pregunté, ¿y por quién vas a votar? Y me dijo, mire señor, yo voy a las urnas desde 1980 y desde 1980 voto en blanco. Recibo la boleta, la doblo y la pongo en la urna. Porque a mí me da igual quién sale, porque lo que importa es mi trabajo. Esa opción, tiene razón Luz, está aumentando por el nivel de decepción que hay. Sin embargo, tenemos que discernir y tenemos que votar. Yo creo que es muy peligroso votar en blanco. Tenemos que hacer el trabajo. Muy bien. A ver, le voy a pedir al hermano Juan Barrera que desactive su micrófono. Adelante, Juan. Muy buenas noches, Pastor Miguel. Le hablo desde Paitá, Piura, Perú. Eh, Nosotros como pastores, siempre los creyentes, los fieles vienen y nos buscan como líderes para darles ciertas sugerencias. Hoy usted nos las ha brindado y a Dios gracias para poder de alguna manera acercarnos al consejo bíblico y tomar en cuenta los principios que se tomó, no formas, sino principios para poder discernir, desarrollar ese discernimiento. Porque si nosotros nos damos cuenta, hoy, a través de la historia de muchos candidatos, los podemos elegir de pronto por apariencia, ¿no? Por una de las formas que usted mencionó a la hora de poder disertar su tema, pero no tomamos en cuenta porque de pronto nos motivan intereses populistas y nos olvidamos de obedecer lo que Dios ya estableció para nosotros como pueblo de Dios, porque si bien es cierto, se dice que Dios pone y quita reyes. Ahora, mi pregunta sería, el creyente, porque se habló anteriormente de un voto en blanco, ¿el creyente caería en desobediencia al no tomar una decisión? Porque esto es anticipado y nos da tiempo a poder conocer, desarrollar ese discernimiento y poder elegir. Y mi pregunta es, ¿caeríamos en desobediencia si no elegimos a alguien? Porque hay que entender que, bueno, en principio Dios quita y pone reyes en su soberana
diríamos nosotros, decisión que Dios toma, pero a veces me pongo a pensar que quien motiva nuestro corazón a tomar, a desarrollar ese discernimiento, depende mucho de la relación que nosotros podamos tener con Dios y de orar por nuestras autoridades o por los candidatos también, ¿no? Es mi inquietud, hermano Miguel, Pastor Miguel, disculpe. Bueno, a lo que tú dices, yo solo traería a colación 1 Corintios. Nuestro voto debe glorificar a Dios. Si votando en blanco glorifico a Dios, cualquiera, ¿no? Pero un voto en blanco glorifica a Dios. Da para pensar mucho, ¿no? Pero creo que ahí te tienes que parar. Y las personas de la iglesia tienen que entender que es una tarea espiritual, que no solo es la responsabilidad cívica. A lo natural, nosotros le ponemos un peso más fuerte. Votamos para glorificar a Dios. Muy bien, antes de pasar a la siguiente pregunta, que veo que han levantado, ahí un hermano ha hecho un comentario de Guatemala. Ustedes saben que la proporción de cristianos evangélicos en Guatemala es grande, ¿no? Y que han tenido presidentes evangélicos y que también estos presidentes han estado envueltos en actos de genocidio, nos comenta ahí en lo que ha escrito en actos de corrupción. Entonces, para ver, Pastor Miguel Bardal, es que muchas veces se dice que se debe votar, el evangélico debe votar por el evangélico, y hay incluso muchos pastores que desde el púlpito orientan a la iglesia para que voten por determinado candidato. ¿Qué nos puede comentar? Yo pienso que hay dos votos: elegir a un gobernante, elegir a un representante al Congreso. Para elegir al gobernante, tenemos ese marco bíblico que compartir. Y no se trata de que sea evangélico o no sea evangélico. Se trata de que sea respetable, confiable, que tenga un límite y que no sea codicioso. Se trata de que sea competente, de que sea capaz, de que sea entendido. Pero para elegir a un representante, por definición, es nuestra voz. Solo que los evangélicos no tenemos una voz. Entonces no podemos parametrar el voto evangélico en una opción. El evangélico tiene que hacer también su análisis para escoger su voz, que puede estar en partido A, partido B, partido C, pero que lo va a representar, porque nos representa. Es tu voz en el Congreso, ¿no? Así decían antes, ¿no? Voy a ser tu voz en el Congreso. Pasé por la Javier Prado y había soy el candidato de los taxistas, ¿no? El candidato de los mototaxistas. Así se quieren vender. No es que lo diga, es que tengo que evaluar el proceso. Pero no me puedo quedar con que es uno solo. Práctico. De la vida real. Hay 35 opciones en el Perú y en por lo menos 30 de esos grupos hay uno que otro candidato evangélico. Entonces hay que analizar también allí. A ver, vamos a seguir con Pedro Juan. Ya estamos terminando ya. Siempre hacemos dos o tres preguntas, pero como ahora está interesante, estamos dejando el paso a más preguntas. Es tu tiempo, Pedro. Gracias, gracias Pastor Miguel eh, por la excelente exposición. Realmente nunca hemos tenido esta oportunidad de reflexionar como cristianos esta gran responsabilidad de poder discernir ante estas, digamos, cualidades que debe tener nuestro representante, ¿no? Es verdad, nosotros los cristianos tenemos múltiples colores, ¿no? A pesar de que podemos tener una misma doctrina. Y eso hay que reflexionar, porque yo he escuchado a cristianos que pueden ser antivacunas o pueden ser parte del grupo comunista, por ejemplo. Yo digo, pero
¿cómo un cristiano puede seguir a una persona que es atea, por ejemplo, ¿no? Entonces eso no puede entenderse a pesar de que puede ser una persona muy inteligente, ¿no? Y esta responsabilidad de encontrar a esta persona, como dice usted, no es en la primera mirada, porque hemos tenido representantes en el Congreso que han dicho que Dios le dijo que iba a ser congresista y la gente empezó a creer. Entonces hay muchos que utilizan digamos, esta palabra que yo soy cristiano para poder ser aceptado, pero yo creo que no basta una palabra, ¿no? Como dice usted, hay que estudiar quiénes fueron, dónde estuvieron, qué es lo que van a plantear, ¿no? Yo creo que es muy concreto, o sea, ya no podemos decir, no, la verdad que yo voy a votar, y como han dicho, yo creo que eso de votar en blanco hay que reflexionar y decir, bueno, a mí no me interesa la política, yo trabajo y suficiente para mí. No, yo lo tengo un poquito más claro, es mucho más difícil, pero yo creo que hay que tomarse todo el tiempo para escoger al mejor candidato, ¿no? A partir de lo que dice Pedro, un saludo y un abrazo para Pedro, yo creo que hay una efervescencia. Por eso en todos nuestros países hay candidatos evangélicos, pastores, pastoras que se lanzan a la política. En vez de decir que está bien o está mal, lo que hay que reconocer es que hay una efervescencia, un interés. Perfecto. ¿Saben qué es lo que necesitamos? Acompañar toda esa efervescencia con reflexión, para que el entusiasmo vaya madurando. Porque en tanto que Cristo no venga, cada vez vamos a tener que asumir con mayor claridad esa función. Pablo ha hablado de Guatemala. Los evangélicos ahí son mayoría, pero la experiencia que tienen en el campo de la política no es tan a la hueña como quisiéramos. Brasil hace años tiene una bancada evangélica grandísima. Cada uno de nuestros países ha tenido experiencia con un pastor, un hermano, una hermana lanzándose. Necesitamos reflexionar. Eso es lo que pretende esta charla. Que el acto de votar no sea ir la fecha y marcar sin haber hecho el ejercicio de examinar. Eso es un paso de madurez. A eso vamos. Bueno, muchas gracias, Pastor Miguel. Ya hemos cumplido ya el tiempo, tenemos que finalizar. Le voy a pedir a Ronald que por favor publique los últimos flyers y ya para dar los anuncios finales. Y ahí está, tenemos un excelente webinar para la siguiente semana con el profesor Ernei Barbosa de Colombia, el tema de la Jerusalén terrenal a la Jerusalén celestial. Entonces, ya saben, el próximo viernes inviten a sus hermanos, a los hermanos de su congregación, a que puedan crecer también en el conocimiento de la palabra de Dios a través de este webinar. Dice de la Jerusalén terrenal a la Jerusalén celestial. Vamos a estar intrigados la siguiente semana para ver este dualismo con este tema. Muy bien, gracias, Ronald. Y bueno, estamos dando por finalizado este webinar. Muchas gracias, Pastor Miguel. Así que les voy a pedir para que puedan abrir sus micros y puedan saludarse. Ah, bien, faltan los ganadores. Ah, perdón, sí, faltan los ganadores. Ya varios me estaban diciendo, ¿y habré ganado o no habré ganado? Tenemos los ganadores de recursos bíblicos: de Perú, Ernesto Copara; de Ecuador, Dani Delgado; de Bolivia, Alfredo Marca; de México, Onan Lázaro López; de Chile, Manuel Donoso; de Guatemala, Orozco Juventi; y de Colombia, Gregorio López Peña. Todos ellos
acérquense a la sociedad bíblica de su país. Y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo y que el Señor nos dé sabiduría. Y yo sé que está Colombia, Perú y en algún momento les va a tocar también a ustedes en este proceso electoral. Muchas gracias, Pastor Miguel, y pueden abrir su micro para saludar al Pastor Miguel Bardales. Muchas gracias, Dios les bendiga, gracias. Gracias, buenísimo tema. Gracias, Pastor Miguel, que el Señor lo bendiga. Gracias por la instrucción. Gracias. Dios me bendiga. Pastor Miguel, muchas gracias. Bendiciones. Tiene que haber una segunda parte. Bendiciones, amados hermanos. Bendiciones, Pastor Bardales. Dios Pastor, desde Guatemala. Bendiciones. Gracias. Gracias, Pastor. Gracias.